Gracias por estar aquí. En este video me gustaría hablar de cómo podemos resolver problemas. Y esto le va a ayudar a usted en cualquier bloqueo o patrón que usted haya detectado que tiene y que le gustaría cambiar. Le va a ayudar, por ejemplo, a consolidar sus metas y al mismo tiempo le va a ayudar a poder ver una transformación en la propia evolución de su alma. Y es algo que siento que la corona se me activa. Es algo que hay algo en espiritualidad que habla más de ser que de hacer. Y eso es completamente cierto y positivo y lo creo. Pero también el ser sin enfoque es como un agua que quieres sostener, pero no tienes un vaso, entonces se te resbala por todos lados, ¿sí? Se diversifica tanto que se separa que entonces no puedes hacer nada. Y un ejemplo que yo pongo mucho en las sesiones es, no es lo mismo que tengas $1,000,000 a que tengas 1,000,000 de unos regados por todos lados. Entonces ahí es a donde vamos. Estaba viendo una conferencia, no recuerdo de quién, y ponía el ejemplo de cómo saber a dónde ir y al mismo tiempo cómo tener ese enfoque en lo que sea que usted quiere. Entonces, en el ejemplo decía que cuando no hay enfoque, cuando eres esa agua que está desparramada por todos lados, entonces la energía pierde poder y al mismo tiempo se hace no débil, sino más bien muy amplificada en el sentido en el cual es de todo muy poquito. Entonces, en eso es en lo que le va a ayudar al enfoque. Otra pregunta que me ha tocado que me hacen mucho, de las mismas preguntas que me han hecho ustedes en las sesiones, es destino o yo soy el arquitecto. Entonces, si yo soy el arquitecto, pues el destino no existe. Y por lo que yo he aprendido, por lo que yo he canalizado, podría decir que es un poquito de las dos. Y ahí regresamos otra vez a el enfoque y el fluir. Es lo mismo. Entonces, el destino son ciertos acuerdos que ya cada quien tiene a nivel de familia, a nivel colectivo, a nivel personal, para cosas que se quieren aprender, cosas que se quieren experimentar, explorar, como por ejemplo un acuerdo colectivo, y ese sería la Navidad, por ejemplo, o el hecho de que tengamos primavera, verano, otoño, las estaciones, el día y la noche, las zonas horarias, ¿sí? Porque alguien quiera manifestar, cambiar su zona horaria, se cambiaría de línea de tiempo, porque cada línea de tiempo tiene ciertas condiciones que ya están específicas, acordadas colectivamente. Esos serían códigos colectivos. Entonces, si en una línea de tiempo yo quiero que el día dure más que la noche, entonces, si esa línea de tiempo en forma colectiva no está de acuerdo con esa intención, mi intención se va a ver diversificada, se va a expandir, porque es como cuando hay elecciones de presidente en un país, suponiendo que es un país democrático, supongamos que si 100 personas tienen que votar para elegir al presidente, entonces vamos a decir que si 51 están de acuerdo, entonces los otros 49 se tienen que aguantar, porque esa mayoría es la que va a, de forma predominante, a decidir el destino. Pero desde un punto de vista multidimensional, supongamos que esa acción y esa intención es unos dos sentidos.
Y ahorita, por ejemplo, en este momento estoy viendo y estoy pensando y estoy escuchando. Pero si pienso en oler, entonces en ese momento activo esa acción que me va a dar el olor del aceite de lavanda que me puse antes de entrar al video. Entonces, el hecho de que no esté consciente no quiere decir que no esté oliendo, que no esté respirando, que mi corazón no esté latiendo. Esas acciones están ahí. Entonces, la atención es lo que va a dar lo que pase, pero todo lo demás sigue pasando. Entonces, nosotros tenemos el tacto, el olor, el escuchar, el ver y el saber, ¿verdad? Y todos pasan al mismo tiempo, pero normalmente nos enfocamos en uno o dos de esos. Así son las opciones en el destino. De la manera en la cual yo lo entiendo y sigo aprendiendo es de que es como el dado es todos los lados, mis manos son todos los dedos, pero si muevo este, pues los otros no se mueven, pero no quiere decir que no estén ahí, pero tal vez solamente este es lo que va a representar la historia en mis registros akáshicos, pero estos también tienen otra historia de la cual yo no estoy consciente, y eso es a lo que se le llaman vidas paralelas. Entonces, no todas las intenciones tienen un destino o una historia en los registros akáshicos, solamente las cuales traen un beneficio predominante para el mayor y el más alto bien, principalmente del protagonista de esa historia, y en un impacto secundario entre los cuales van a compartir esa experiencia. Entonces, en este caso, dentro de cada línea de tiempo serían más o menos las reglas, esos son los acuerdos colectivos, los códigos colectivos, los cuales dicen de acuerdo a ciertas anclas qué va a suceder. Supongamos que un ancla aquí puede ser positiva o negativa. Supongamos que un ancla dice que el té de manzanilla pues es bueno para el estómago o para relajarte o para el cabello o para el rostro o para lavarte los ojos. Esos son acuerdos que se han hecho que se pueden cambiar siempre y cuando haya una mayoría la cual vote por esa creencia. Es como si compraras esas creencias que alguien dijo. Entonces tal vez a alguien se le ocurrió tomar té de manzanilla porque vio la florecita, lo hizo té, se le quitó el estómago y dijo, esta es para eso. Y todos los demás compraron esa creencia y entonces se decidió, porque si lo crees está manifestando en ese instante. Pero es porque hay una mayoría que está queriendo que así sea, ¿sí? Entonces, cuando no queremos que algo sea, entonces nada más no hay que comprar esa creencia. Si sale alguien y dice que el mundo se va a acabar mañana, entonces válido sería decir no en mi universo, ¿sí? Pero tiene que todo tu consciente e inconsciente tiene que creer esa verdad. Si no, entonces, aunque una parte de uno diga que no, va a haber otra parte. Creo que estoy descargando la información porque tengo comezón en el cráneo. Entonces, a veces, y a mí me ha tocado, que puedo escuchar las diferentes voces en un tipo de amplificación de mis sentidos, donde una parte de mí dice, ¿cómo estás? Y entonces hay otra parte donde dice, ¿por qué no me has hablado? O no me hables ahorita. Y yo me quedo así como que, ¿y esas voces qué son? Entonces, normalmente tenemos muchos aspectos de nosotros hablando y tal vez eso en un cerebro de mujer sea un poquito más fácil de entender que en un cerebro de hombre, porque los hombres en una forma general, no quiero decir que todos, pero en una forma general es un pensamiento más lógico y más estructurado como para la acción, y tal vez es porque así ha sido de una forma de un arquetipo. Y en el cambio de una mujer es un poquito más múltiple en diferentes cosas, por eso es que normalmente siempre se dice que la mujer tiene un sexto sentido, nada más que eso también es por la energía en la cual
ese divino femenino, divino masculino se está expresando, y hablo en generalizado porque hay gente que va a tener polaridades diferentes. Entonces, regresando a ese enfoque de la energía, normalmente no estamos conscientes de esas cosas, y a mí me toca cuando me mandan un mensaje o un correo y veo la energía que viene, y tal vez el correo puede estar muy dulce, pero tal vez la persona se está divorciando, y entonces ese divorcio va a salir ahí en un inconsciente, en una forma inconsciente, y me pasa a mí y lo veo en mi energía, a veces lo veo con otras personas, pero más que nada conmigo es donde me he dado cuenta que todas esas partes de nosotros van a estar conflictuando, y ese tipo de drama de que quieres y no quieres es lo que va a crear, va a amplificar y le va a dar como más potencia a esa experiencia. Por eso es que las cosas en las cuales te han costado mucho trabajo o las transformaste entre de que no las querías y sí las querías, son como las más satisfactorias, y es por todo ese contraste que se fue creando a lo largo de la travesía. Entonces, en este caso vamos a decir que si estamos hablando de co-crear y de destino, es importante que siempre pongan que sus intenciones sean para el mayor y el más alto bien, porque cuando es así, su intención está alineada con lo que todos quieren. Entonces tal vez no va a manifestarse de la forma en la cual yo la pedí, pero va a ser más fácil que se manifieste y que la pueda crear, y que pueda hacer un cambio a nivel no solo personal, sino a nivel colectivo de la realidad que está afuera, cuando hay un acuerdo entre lo que yo quiero y lo que los demás quieren. Y en ese aspecto podemos decir que sí hay un destino, y que sí escoges, y que sí estás a cargo de lo que pasa si es que estás consciente, y si no, pues el destino te va a guiar a un desenlace. Pero siempre y cuando esté en esas reglas, en esos acuerdos grupales de ese colectivo. Ahora, si todo el colectivo está listo para hacer ese cambio, entonces van a venir cambios como, por ejemplo, no sé, si nos vamos a ver a los ciclos de la historia, obviamente había un cambio entre la Edad Media, que era todo como muy oscuro y exagerado y intenso y de mucho miedo, y luego después te vas a un tiempo de represión de los 1700, 1800, 1900, sobre todo en el aspecto femenino, y muy, muy drástico entre la gente rica, la gente pobre, el hombre, la mujer, los reyes, el pueblo, el derecho de decidir, de, por ejemplo, la religión que quieres. Todo el mundo tiene que ser de la religión del rey, y esto lo vamos mucho en la historia de Inglaterra. Cada vez que se pasaban de católicos a protestantes, pues toda la gente, y vamos a colgar a todos los que no, y ahora el rey es del otro, y vamos a cambiar, y ahora ya no. La mayoría de los lugares, quiero pensar, cada quien tiene derecho a decidir su fe, si es que quiere tener fe. Entonces, sí se puede cambiar. Normalmente primero por mi propia sabiduría, pero usan su intención. Para que haya un cambio así colectivo, primero tiene que haber una persona que diga, hay una forma diferente de hacerlo. Y los demás tienen que comprar esa creencia, y cuando esa creencia se hace... tiene una mayor aceptación en el mayor y en el más alto bien, entonces ya se puede percibir a nivel de realidad. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos pasando a nivel colectivo, lo pueden observar, de donde una parte donde primero se dio derechos de la mujer, y tal vez derechos, por ejemplo, que ya no hubiera gente esclava, ni de color, ni indígenas, ni nada de eso, pero aún así había mucha división, y después, décadas después, pues vino derechos de la gente, de las personas que son homosexuales, y ahora, después de eso, ha habido como un poquito más apertura, ya la gente es más abierta a diferentes formas de ser, y ahorita vemos un cambio en las relaciones, donde ya hay gente que acepta más relaciones, por
ejemplo, grupales o del mismo sexo o no sé. Entonces, estamos en ese cambio de conciencia, siempre obviamente buscando una mejoría. Entonces, y lo estoy diciendo así sin meterme en la parte espiritual y de una forma general, obviamente es el extremo y yo que hablo con personas de todo el mundo noto la diferencia, por ejemplo, entre una familia en Asia y una familia en Europa, o entre una familia de América del Sur y una familia de América del Norte. Entonces, esa diferencia está en las creencias, en el mapa mental, está en las costumbres y normalmente la sociedad se va adaptando, se va armonizando a esas creencias. Cada ciudad tiene su propia personalidad, cada país, así como cada persona, cada grupo, cada familia. Entre más singular el problema, regresando otra vez a lo que hablábamos al principio, cómo resolver cualquier problema que usted tenga, es más la responsabilidad personal y cuando es algo grupal, va a competir al grupo. Entonces, ahí si es de un grupo, para poderlo resolver hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un punto medio donde cada parte acepta las condiciones que cada quien está poniendo y se llega obviamente a un beneficio mutuo donde haya reciprocidad, donde haya equilibrio. Y eso se puede ver pues en un matrimonio, en un acuerdo de negocios o de la familia o del trabajo, de lo que sea, donde es más de una persona, pues siempre se va a establecer un tipo de orden. Ahora, si es el problema que desea resolver es un problema grupal, hay algunos problemas, bueno, que en psicología se les llama de gravedad, y no es de gravedad de grave, sino es de gravedad como de la gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí lo primero es pasarlo a una circunstancia, porque cuando ya es una circunstancia ya se puede modificar y ya estoy a cargo de eso. Entonces, la primera barrera para resolver un problema es el identificar la raíz de eso. Y hay un dicho muy conocido de que por lo que estás enojado nunca es realmente la causa. Hay otras causas abajo. Entonces seguramente a ustedes les ha pasado o conocen a alguien o lo han visto. A mí me ha pasado que sano algo una y otra vez. Entonces eso es porque lo que sané no lo tenía identificado como la raíz del problema, ¿sí? Sino había debajo, había otro y otro y otro y otro y otro. Y un ejemplo de eso es como cuando alguien llega tarde. Llega tarde y vamos a suponer que llega enojado o preocupado o lo que sea porque llegó tarde y es que había mucho tráfico, ¿no? Es que se me atravesó un... Pero no realmente tal vez la causa del llegar tarde es no me levanté a tiempo, no me levanté temprano y pues ahora estoy aquí, pero entonces esas justificaciones son como los problemas adyacentes, las circunstancias adyacentes adjuntadas a la raíz del problema, por lo cual a veces un problema tiene diferentes pasos a seguir para poder ser resuelto. Entonces, el primer paso es sentarse consigo mismo y de la manera más honesta y más transparente, sentarse, identificar, conocer dónde está, dónde ha estado y de las cosas que a usted le gustaría cambiar en su vida, que sí está en sus manos cambiar para que sea solamente una circunstancia y aparte si está dispuesto a ser responsable. Porque muchas veces el problema no se resuelve y es porque da flojera hacer la chamba. Entonces me quedo quejándome de todo lo que me pase, pero me quedo ahí. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la oficina tenía una amiga que todos los lunes y toda la semana hablaba del esposo. Y
Y mis compañeras y yo siempre a la hora donde estábamos en el lunch, en el café, donde sea, decíamos, viene Mari, seguramente nos va a hablar de Pancho, pues el esposo, ¿no? Y siempre que venía era, no, muchachas, fíjense que Pancho, y siempre la misma historia. Los 5 años que duré ahí, pero nunca dejó al Pancho, nunca arregló las cosas con Pancho y siempre era la misma quejadera. Entonces nosotros decíamos, ya no nos digan nada. Era como, así como que, yo, porque siempre es la misma historia, pero no tiene conclusión. Entonces, eso es lo que queremos llegar en estos videos. Lo voy a dividir en 2 videos para que el primer paso sería sentarse y decir, a ver, ¿qué está en mis manos hacer? Porque tal vez yo quisiera cambiarla o algo así, pero si puedo, entonces, ¿qué puedo hacer yo que se relacione? O tal vez en vez de, si tengo 10 problemas, tal vez voy a empezar por los que son más fáciles y más rápidos, para que en vez de 10 sean 5 o 4 o 3. Entonces, siempre es mejor empezar con lo que tiene menos resistencia, porque es lo más fácil de resolver de la forma más instantánea y práctica. Y hay que ser bien honestos, y esta es la parte donde tal vez nos tardemos un tiempo en darnos cuenta de todas las veces donde saboteamos esa paz mental o esa entereza, y a veces estamos hasta el último momento para hacer algo, cuando la vida ya te forza. Me ha pasado, he estado ahí, por miedo a lo que pueda pasar, y porque a veces nos acostumbramos a esas circunstancias que no son cómodas, que no nos gustan, pero es así como que, pues ya estoy aquí, así como que ya me quedé aquí, como que no hay solución. Y no, siempre hay solución. Y yo puedo decir que soy prueba de eso, porque más 7 años, si mal no recuerdo, ya ni siquiera me acuerdo en qué año es, 7 años, pues me quedé en la calle, estaba enferma, no tenía ni un 5, no tenía trabajo, tenía un tumor, que me dijo el doctor que tenía cáncer, pero pues no sabía qué tenía que hacer, qué tan grave era ni nada, porque pues no estaba trabajando, no tenía seguro, no tenía dinero, no había qué hacer. En una situación así, normalmente no hay solución, ¿verdad? Esa es la manera más fácil, pero sí se había solución, y la solución era hacer algo. Entonces, en ese caso, ¿qué tenía yo que hacer? Pues primero tenía que pedir ayuda, porque alguien más en su centro me tenía que ayudar, porque yo estaba sin un 5 en la calle, literalmente, pues con 2 hijos enferma, destrozada física, emocional, mentalmente, todos los aspectos, y sin saber qué hacer. Entonces, en ese caso, pues me tocó que mi familia me ayudara, y realmente tuve suerte, no era nada grave, ellos pagaron todos los exámenes, pues era como que iba empezando. Y pues tuve mi cirugía y salí de ahí, y yo creo que 3 semanas después ya estaba trabajando todavía súper empastillada, casi que el trabajo me tocó la puerta, y yo dije, pues no me quedó. Como que en esa situación yo entendí que con quejarme y hablar de todo lo que era injusto no me funcionaba, sino como que ya era tiempo de hacer algo. Pero me tocó esperarme hasta que la vida me aventó, hasta que tuve un tipo de intervención divina, porque en este momento, antes de eso, ya había empezado a ver ángeles sí, ángeles, y después luces y sombras y pero yo creo que como yo no estaba haciendo nada con mi vida y tenía potencial de crear algo diferente, entonces fue así literalmente como que una prueba forzada. Entonces era muy mágico por un lado, y por otro lado era como que ¿qué hago? Y yo creo que empecé a ver los ángeles, y luego me llenaban toda de brillo en la piel, y me pasaban muchas cosas mágicas, porque sí necesitaba
tener esa fe. Sí, mi ego sí necesitaba la prueba física. No era capaz yo de solamente crearla de mi interior. Y lo agradezco porque si no me hubiera lamentado, no estaría donde estoy. Esta versión de mí me gusta mucho más, me gusta más mi vida y me emociona saber qué más va a venir. Entonces, la lección definitivamente la aprendí, no me va a volver a pasar. No me va a volver a pasar que me quede en mi zona de confort esperando que tenga una intervención divina así. ¿Cuál sería una intervención divina? Bueno, pues de acuerdo a biodescodificación, que sé un poquito, una intervención divina, por ejemplo, sería una enfermedad crónica, algo que sale de repente, donde ya no puedo trabajar, o lo mandaron al hospital, o ocupa una operación o algo así, así como me pasó a mí. Y eso pasa porque el camino que lleva no es el camino del mayor y el más alto bien, entonces así como que si no vas a tener el beneficio del mayor, ¿para qué te gastas? Si el sufrimiento nunca es la meta, el sufrimiento solamente está para saber que no es la meta, ¿sí? Que no es ahí. Y entonces, en tan no es el camino que se te bloquea definitivamente, porque se te bloquea al punto de que tienes que parar todo lo que tienes y tienes que voltearte a ver a ti mismo y tienes que decir, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Definitivamente, tal vez tenga la conciencia o tal vez no la tenga de saber que donde estaba no era su mejor camino, pero muchas personas tienen más de una cachetada espiritual, más de una intervención divina. Entonces, otro ejemplo de intervención divina es, por ejemplo, un accidente automovilístico. Va a su trabajo, tiene todo planeado y de repente, ¡pum!, ya no puede llegar, le checaron el carro, ahí es una señal de que el camino no es el correcto, porque se lo pararon de la nada, el mundo, el universo, Dios, como se le quiera llamar. Otras son circunstancias que pasan, como por ejemplo revelaciones, secretos que están a la luz, cosas así como que, no sé, el papá no era el papá, la mamá no era la mamá, infidelidades, cosas así que salen a relucir, que claramente te dicen que, pues, que esto no lo estás viendo, lo estás ignorando y que es tiempo de tomar una nueva perspectiva, una acción diferente. Otro ejemplo de intervención divina es como, por ejemplo, que de repente te quedaste sin trabajo o renunciaste o te peleaste con alguien y no sabes volver a hablar. Sí, que se te cierran las puertas, pues así como que aparentemente ya cuando una puerta se te cerró, obviamente no es por ahí. Sí, ay, pues es que ya no me hablaron del trabajo, pues es que no era para ti. No, pues es que ya me bloqueó. No, pues es que así debía de ser. Yo creo que a mí me han pasado más de una vez situaciones así. Y después de esta última vez es donde ya no me va a pasar porque hice un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia es lo que hizo que mi cáncer ya no va a regresar. Porque la que manifestó ese cáncer ya no es, ya esta soy otra, es esta personalidad totalmente diferente. Entonces, ese es el cambio que buscamos. Y realmente el despertar, desde mi muy personal punto de vista, no es tanto despertar a ver lo que hay en otros planos, en otros planetas, en otras dimensiones, sino es despertar lo que hay dentro de ti, a los secretos que no quieres ver, a las cosas que estás
procrastinando por hacer, a donde saboteas, a donde no te escuchas, a donde no te amas, a donde no te ayudas. Y esa es la parte donde me encantaría que voltearan a ver, que se inspiren a voltear a ver y al mismo tiempo para hacer algo al respecto. Entonces, en el otro video vamos a ver qué sigue después de eso. Espero que les haya sido valioso y cualquier cosa, ya saben, me pueden preguntar, pero primero su intuición es lo primero que deben escuchar, y aquí sería cerrar los ojos y preguntar, ¿hay algo que yo tengo que volver a ver, que he ignorado o que ha estado inconsciente y que es el momento para que se me revele para el mayor y el más alto bien? Algo que necesita mi atención, algo que necesita mi acción y que de una forma muy valiente y muy empoderada se me está señalando en este momento que es importante escuchar esa parte de mí, que es importante voltear a ver eso que no quiero escuchar y esa acción que es importante tomar para poder tener ese cambio hacia donde me centro en la mejor versión de mí que se transforma a partir de esta que ya soy en este momento y en el mejor camino para el bien de todo lo que es, de todo lo que he sido y de todo lo que me quiero convertir. Y con eso los veo en el próximo video. Gracias.